bones collacios e collacies, e quintamos un novo programa de radio de la Asociación Iniciativa Polo Asturiano, ou vamos falar todos os meses na nosa lingua e de la nosa lingua asturiana. En antes de entamar, esclareavos que lle Iniciativa Polo Asturiano. Iniciativa Polo Asturiano lle unha asociación que traballa pola normalización del idioma asturiano e pol reconocimiento de los derechos lingüísticos de los falantes. Todos os meses vamos a hacer este espacio radiofónico onde vos vamos a aportar milenta cosas para que disfrutéis sintiendo charres, reflexiones, músiques y demás, todo ello en asturiano. La cadarma de este primer programa lle como os cunto darreo. Entamaremos con una charra con un encargado de una estalla de la propia asociación y qué novedades y noticias generaronse en escaberes feches en el so traballo. Coitará con nos Denis Soria, vocero del dominio lingüístico, que vos falará del traballo fecho con la xente de Lleón, de la situación de la lingua neses fasteres e a outros cosuques. De seguío, podremos sentir unha entrevista fondera con un personaxe destacado por so apueste polo asturiano dende extremaes estalles na nuesa sociedad. El nuestro convidado para este programa lle Ignacio Galán, presidente de la propia asociación, para que mos faiga una esvilla de todas las actividades que se desendolcaron al llargo de estos caberos 6 meses de la existencia de la misma. El cuarto pegollo del nuestro programa lle una sección que nomamos de Prendil Asturiano, onde vamos sufrivos regles, pallabres y delles cosuques pa fondar na conocencia de la nuesa lingua. Para rematar, sentiremos un cantar asturiano con grupos del país que usen la nuesa lingua de xeito bicular nos seus traballos. Entamamos. Como vos comentaba, ahora lle el tiempo para el convidado. Neste primer programa, como lle per especial, en antes de falar con Denis Soria, que lle un encargado de la estalla, en este caso de dominio lingüístico, préstanos, como montamos a esta serie de charres, falar fonderamente con precisamente Ignacio Galán, presidente de la propia Asociación Iniciativa Polo Asturiano. Muy bones, Ignacio, y gracias por tu tiempo para este nuevo espacio radiofónico. Muy bones, Samuel, y enhorabuena por entamar este programa, que seguro que va a darnos muchas día y que va a hacer que, bueno, el labor de Iniciativa Polo Asturiano llegue pues a todos los requechos de Asturias. Eso lle un poco el envis de este programa, llegar a todos los requechos de Asturias y falar, como decíamos, nel entamo de la nuestra lingua, y la primera entruga que lle evidente, Ignacio, lle cómo surde la idea de esta asociación Polo Asturiano. Pues estamos hablando de casi un año cuando entamamos pues a reflexionar sobre la idea de que, bueno, el movimiento de reivindicación lingüística del asturiano pues estaba pues un poquitín parado, entendíamos. Recuerdo que publicé un artículo en prensa que, bueno, pues comentaba esa idea y la necesidad de, bueno, pues de regenerar ese movimiento, de buscar nuevas ideas, nuevas formas de trabajar. Y bueno, en aquel momento pues entamé a recibir el sofito y los comentarios de mucha gente que me decía que, bueno, que coincidía en esa idea, en esa opinión. Y bueno, pues con Víctor Suárez, que ahora vicepresidente de la asociación, pues fue con quien entamé a falar más a fondo, a empezar a trabajar esta idea de facer da que en aquel momento pues no teníamos muy claro dónde iba a acabar aquello, pero bueno, fue como un poco una fola que nos fue llevando hasta que llegamos al momento en el que, bueno, pues decidímonos, viendo que había de verdad una base de xente queriendo traballar, queriendo facer cosas polo asturiano, pues a organizar lo que pues foi Iniciativa Polo Asturiano. Y bueno, pues entamamos preparando pues un poquitín lo que deben ser les bases, pensando que xente podíamos contar, por lo menos, bueno, queríamos contar con todo el mundo, evidentemente, pero en un primer momento, para ponerlo en marcha, pues hicimos un poco de una busca de la xente que pensamos que estaban haciendo cosas, porque había mucha gente haciendo cosas de manera particular, pequeñas campañas, pequeñas protestas, pequeñas, bueno, pues acciones a favor del asturiano. Sí. Entonces, bueno, quisimos contar con toda esa gente que estaba trabajando a través de internet, en la sociedad en general. Y bueno, pues ahí por el mes de octubre pues aconsellámonos, hicimos un concello fundacional y pusimos les bases para lo que iba a ser Iniciativa Polo Asturiano. Entonces, bueno, después de ese trabajo pues tuvimos 2 meses preparándonos para hacer una buena presentación pública. En un primer momento pues lo primero que hicimos fue aconsellar con colectivos
que ya tamén traballando en el ámbito de la normalización lingüística, ¿no? De la reivindicación, sí. Pues con la Xunta pola Defensa de la Lingua Asturiana, que lleven muchísimas décadas ya traballando. Ficímoslo también con la Fundación Cabeda y Nava, ficímoslo con la Asociación NAST, que tamén traballa en este campo, y bueno, un poco con la idea de presentarnos en sociedad, de llegar como pues una fuerza más que viene a colaborar y a trabajar en campos paralelos y completamente compatibles, y bueno, el recibimiento fue muy bueno. Todas estas organizaciones pues valoraron muy positivamente que hubiera otras personas trabajando y que sumáramos esfuerzos a este labor. Y también, bueno, pues aconsellamos en aquel momento con la presidenta de la Academia de la Lengua Asturiana, no como asociación reivindicativa, sino como institución, pero bueno, un poco también para presentarnos, mostrar nuestra colaboración y abrir pontes de comunicación, que fue un poco ese labor de los primeros meses, junto con esa organización de un concello, bueno, de una presentación pública. Y bueno, ahí fue ya cuando salimos a la luz en el mes de Aviento del año pasado. Estamos falando al rodio 6 meses, más o menos, de traballo, ¿no? Cumplimos precisamente ahora 6 meses con este entamo de este programa de Iniciativa pola Asturiana de Sondes. Sí. Y bueno, pues acordámonos mucho, ¿no?, de aquellos nervios cuando en el mes de Pallares, el 17 de Pallares, pues nos presentamos públicamente en la biblioteca de Asturias, en el Fontán, en Ubieu. Sí. Y bueno, en aquel momento pues tuvimos preparando de ellos materiales, de ellos historias. Queríamos que aquel acto fundacional fuera un poco una demostración de que Iniciativa pola Asturiano pues era una organización para toda la sociedad, para todos los estáis de la sociedad, y entonces participó xente convidado como, bueno, pues de los medios de comunicación, xente convidado del mundo del enseño, xente convidado pues también del mundo de la mocedad, bueno, de las artes, del mundo de la empresa, un poco para que contara un poco la situación en la que estamos, la situación a la que queremos llegar, lo que tenemos que hacer, bueno, aportando ideas a ese nacimiento de iniciativa, y también que fuera un acto un poco lúdico, donde contamos con la música de Mario Cristóbal Caunedo, contamos con de ellos vídeos con los que nos intentábamos a dar a conocer, pues uno que protagonizaba el rapero Darla M, bueno, un poco queríamos que fuera una cosa un poco audiovisual, amena. Creo que lo conseguimos, y bueno, conseguimos pues axuntar a un 100 de personas en aquel acto, y bueno, darnos a conocer por primera vegada, que es lo más complicado cuando entames, ¿no?, date a conocer, y cuando nadie sabe quién es, pues entamar a hacer socios y estas cosas que son tan necesarias para el funcionamiento de una organización. Lo que pasa que una de las cosas que cualquier persona que nos esté sintiendo en estos intres, ¿qué es exactamente Iniciativa pola Asturiano para esclarear conceptos? Bueno, Iniciativa pola Asturiano es una asociación que no tiene ningún tipo de vencello político, quiere decir, no pertenece a ningún partido y más. Por ejemplo, yo como presidente no puedo formar parte de ningún partido porque así no lo deciden los estatutos, y de manera que bueno, que garanticemos la independencia de la organización, porque consideramos que es un fecho muy importante el que la organización pues no solo lo sea, sino que también lo paeza, como se suele decir, ¿no? y que seamos pues independientes de fecho, pero también colaboremos con todo el mundo. O sea, no tenemos las puertas especiales a nadie, queremos una organización que trabaje con instituciones, empresas, colectivos, personas particulares, con todo el mundo que quiera y que, bueno, pues tea por hacer de algo por asturiano, porque entendemos que este un labor de toda la sociedad, que nadie puede estar aparte del movimiento, de lo que lleva la normalización, la recuperación del idioma, y por eso pues somos un colectivo que queremos ser todo lo abierto posible y que trabajamos en eso siempre. Lo que se noma la transversalidad del asturiano, sí, que hay una de las frases que más se sienten, lo que hay en otras, a ver, en esto de la lengua asturiana siempre hay una zona que hay les diferencias o les comparances con otros territorios del Estado español donde falase mucho de esa transversalidad. Quiero decirte que eso claro, es un poco la clave de este asunto, ¿no? Es importantísimo, pero en otros lugares donde tienen lingües con situaciones asemelladas a la del asturiano, pues todos tienen claro que tienen que ir todos a una con este asunto. No es un asunto conflictivo, sino que es un asunto que nos axunta a todos los asturianos y porque tenemos que trabajar todos. Y en ese sentido, pues nosotros trabajamos en ese campo y de esa manera, entendemoslo así. No vamos a poder cambiar esta situación del idioma si lo hacemos una parte de la sociedad. Tenemos que hacerlo todos
el máximo número de personas posibles y bueno, pues en ese campo vamos dando pasos y bueno, nosotros pues conectamos con colectivos, asociaciones, partidos, con todo el mundo que quiere recibirnos. Allí estamos para intentar convencerlos, para intentar sumarlos a esta batalla, que es una batalla de todos los asturianos. Aquí van xogar una parte perimportante les nuevas tecnologías. Xoguen un papel perimportante, un papel cimero. En qué sen podemos? Bueno, hoy en día prácticamente toda la gente mozo de menos de 40 años, de menos de 50 años, utiliza las nuevas tecnologías, utiliza la red internet, y nosotros lo primero que hicimos pues fue tener una página web que creemos que está muy bien, que es muy digna, que tiene, bueno, pues todas las posibilidades para informarse, para funcionar, y por supuesto pues estar presente en las redes sociales, que hoy en día es imprescindible. Perdona, ¿puedes decirnos exactamente la dirección web? La dirección de la página web es www.iniciativapolasturiano.com. Y después pues estamos también buscando Iniciativa Polo Asturiano tanto en Twitter como en Facebook, y además tratamos de que sean unos perfiles que tengan activos. Estamos haciendo ahí un trabajo interesante. Tenemos al secretario de la organización llevando la cuenta de Twitter y bueno, en 6 meses tuiteamos más de 1.200 tweets y bueno, siempre intentando pues incluir a otras organizaciones, retuitear y hacer un poco el movimiento para que la lengua asturiana tenga presencia en las redes sociales. Y bueno, para nosotros sí es imprescindible esto, porque hoy en día hay una parte más de la sociedad, hay un campo más en el que se mueve la gente, pero también tenemos muy claro que donde tenemos que estar de verdad y en la calle, y donde nos tienen que ver y donde tenemos que trabajar y en la calle. Y eso también se trabajó en estos meses, salir a la calle, hacer repartos de información, poner puestos en las ferias, en las fiestas, sí, en todos los sitios donde podamos. Sí. Trabajas en esos dos, una cosa claro, la red y otra cosa la calle, ¿no? Son dos cosas que tienen que ser compatibles por obligación y que tienen que hacerse los dos. No podemos dejar toda la actividad a la red, porque tenemos que entender que la sociedad es muy amplia y que hay muchísimo, aunque a nosotros por la edad que tenemos parecenos que todo el mundo está en internet, no y así nada. Y bueno, la presencia en la calle y la vida real, digamos, ya imprescindible cubrirla y tenerla, bueno, pues tener esa presencia como colectivo. Además, la propia asociación, como después vamos a falar con Denis Soria, tiene disebra lesos funciones en estalles diferentes. Sí. ¿Puedes explicarnos un poquitín en qué eso y les estalles? Sí, ¿cómo te ha disebrado el trabajo de la asociación? En un primer momento nosotros, bueno, organizamos una junta, pues que, bueno, una pequeña promotora que fue la que organizó pues estos primeros actos y trabajó en ese primer campo de ir atropando a la gente. Y después, pues, a lo largo del mes de febrero, fue cuando se escogió a una directiva y ya tenemos unas estalles más apartadas. A partir de ese mes de febrero ya el trabajo está de otra manera distribuido. Entonces, en un primer momento, pues, tenemos aparte de tenerme a mí como presidente, pues a Víctor Suárez como vicepresidente, al periodista Rubén Martín Llames como secretario, que además, bueno, pues ya él encarga un poquitín del control de las redes sociales, porque él y de esto que llaman ahora Community Manager, entonces controla todos estos temas, asesóranos y trabaja en ello. Después, como hay Alguera, tenemos a la profesora de Piloñana, María Viesca Iglesias, y después, bueno, pues esos estalles de los que falaba esto ahora, ¿no? La estalla de relaciones internacionales, que lleva Xosé B. Álvarez, y que intenta internacionalizar la cuestión del asturiano, darla a conocer fuera. Ahora mismo trabaja en una red de embajadores que tienen que venir a contactarlo aquí al programa, Samuel, porque es muy interesante, pues con gente de todo el mundo, profesores de universidad, gente del campo de la cultura, de la política, que se ofiten al asturiano de otros países. Y eso es muy interesante porque somos muy desconocidos fuera de Asturias, sí. Mucho. Ya lo somos en el resto del Estado español. Eso iba a decirte yo, que en el Estado español muchas personas que nos están sintiendo en estos momentos daránse cuenta que bueno, dentro de lo que llamaríase la cultura general, muchos los idiomas del Estado español son los cuatro que son oficiales, claro. Y el asturiano dicen, pero eso no es un dialecto, no es eso, pero eso, sí, asturiano bable, ¿no? Y claro. Ese de bable asturiano, ¿no? Que decirte que parece muy guapo lo que me estás contando. Suena ellos lo de bable, pero tampoco saben muy bien lo que es. No saben si es una variedad del español, si es
lo que un dialecto, non saben, non tienen... Porque los propios recorridos, digamos, curriculares de los libros que estudian los propios guajes asturianos, sí. La lengua non está casi, no tiene esa reconocencia, ¿no? Sí, sí, eso que decirte, ¿cómo vas a ver uno de Murcia? La mayor parte de los libros aparece eso como un dialecto histórico. Sí que no se atreven a llamarlo variedad del español, pero bueno, casi que sí. Casi que sí. Entonces, bueno, y normal, evidentemente. Entonces, bueno, tenemos que hacer muchos esfuerzos desde la nuestra modestia como organización para poder pues cambiar esa visión que hay fuera de Asturias. Bueno, después tenemos a María Díaz Suárez, siguiendo con estas radiaciones localíes, que ella la que está encargada del tema del enseño, ¿no? De lo que lleva las radiaciones con el profesorado de asturiano, de todo lo que lleva el control de que se cumpla pues toda esa reglamentación que hay alrededor del enseño del asturiano. Nosotros, pues la nuestra idea, nuestra reivindicación ya que el asturiano pase a ser una lengua vehicular en el enseño, y es decir, que se enseñe conocimiento del medio a los guajes en asturiano, que se enseñe matemáticas en asturiano. Y este es un paso que tienen que entamar a darse, porque está demostrado, y en otros lugares del mundo demostróse que la única manera de dar sobrevivencia a un idioma y incluyéndolo de manera normal en la escuela. Entonces, bueno, este es un campo en el que trabajaremos para que se entamen por lo menos a hacer experiencias piloto de algún tipo, que ya en el pasado hubo algún intento y que ya es imprescindible que... Fue muy curioso, Ignacio, no sé si lo tuviste la oportunidad de hielo, que cuando se hizo un estudio a nivel del Estado español sobre competencias generales de los guajes de todas las autonomías, les que sacaban mayor nota eran las autonomías que tienen esa introducción de lenguas vehiculares, digamos Cataluña, Euskadi y Galicia, ¿no? Y es evidente que en Asturias hacemos un uso muy malo muchas veces del asturiano porque se va perdiendo, y del castellano porque no sabemos separar las dos lingües, y sí, un problema muy grave. No hay más que oír muchas veces a gente que interviene por la radio desde Cataluña y tienen acento catalán evidentemente, pero utilizan un castellano muy bueno. Por embargo, yo oigo muchas veces asturianos que continuamente meten expresiones asturianas porque no son capaces de dishebrar bien. Como no tienes una enseñanza que te enseñe dónde tama un idioma y dónde termina el otro, pues él sigue el problema. Entonces, es evidente que el introducir el asturiano como lengua vehicular en las escuelas supondría una mejora, no solo en el uso del asturiano, evidentemente, sino también del castellano. Tendríamos un mayor nivel de castellano, y además los estudios también demuestran que el ser bilingüe, el tener una enseñanza bilingüe, permite aprender mucho más fácil una tercera, una cuarta, una quinta lengua. Pero bueno, de eso también te falará cuando traigamos aquí a María a falarte de la cuestión del enseño, que es muy interesante y tiene un campo muy abierto. También una de las cuestiones que me prestaba facete y ¿cuál fue la respuesta en general de la xente de Asturias a esta nueva iniciativa? ¿Qué es lo que tastiasteis vos en todos estos meses? La verdad que bien. Hay que entender que, bueno, cuando nosotros nos planteamos hacer esta organización, hicimos un análisis y es que estamos en un momento en el que la reivindicación está muy parada. Entonces, bueno, cuesta poner a la gente en marcha, hay un desánimo, hay muchos años de lucha por el idioma, la reivindicación de la oficialidad que no acaba de conseguirse después de tantos años de autonomía. Entonces, bueno, hay cierto desánimo y hay mucha gente a la que cuesta, pero creo que en estos meses estamos demostrando que pueden hacerse cosas y darse pasos, y la gente dísnoslo, o sea, joder, qué bien, cómo estáis haciendo las cosas, ánimo. Y bueno, lo que tenemos que conseguir, ya que toda esa gente que nos da ánimos y que tal, que se implique también. Hay gente que ya está implicando, realmente tú ves, Samuel, estás implicándote con este programa y eso ya es muy interesante. Y hay gente que todavía no dio el paso, pero que esperamos que lo dé. Y sabemos que la demostración de que, bueno, las cosas demuestrense andando, ¿no? Las cosas faense con el camino. Y en ese sentido creo que vamos, acabaremos convenciendo a la gente de que de verdad que tome la iniciativa, que es un poco nuestro lema. Yo una de las cosas que siento per Asturias muchas vegaes, sobre todo en personas ya de una edad, voy a decir, avanzada, que sí que tienen un asturiano bastante bien conservado, ya digamos no en las ciudades, pero sí lo que son las villas y sobre todo partes más rurales asturianas, son personas que como tienen ese perjuicio fomentado desde fai muchos años, dícennos, sí, guaje, está muy guapo que fales en asturiano, está muy guapo que yo chispo la lengua asturiana, pero tenéis la batalla perdida. Ignacio, ¿está la batalla perdida?
Yo creo que non, si non estaríamos en este camino. Claro, eso é lo que me gustaría esclarear, ¿no? Yo creo que non, lo que pasa é que tenemos que llegar a toda esa xente. Creo que non se fixeron os esfuerzos suficientes para llegar a esa xente e facellos cambiar esa mentalidade, e é moi difícil porque se os iba metiendo na cabeza muchos años que lo que falen ellos non val nada, que non val pa nada, que é unha cosa que está morriendo, si non lle que ya está muerto. Entonces tenemos que conseguir cambiar esa mentalidad e implicar a esa xente que son los falantes asturiano más naturales, ¿no? Más los que viven cada día con el idioma y que son inconscientes de que viven con él. Son los que te dicen ¿qué es eso del asturiano? Y están diciéndolo en asturiano, ¿no? ¿Cuántas veces? Así entonces eso ya es importantísimo, y en ese camino, bueno, pues tenemos a esta organización, pues con esa idea clarísima de Tarnacay, por eso, por llegar a esa xente a la que non se llegó, non se consiguió que fueran parte activa de este movimiento de recuperación. Porque además Asturias yo siempre que digo que lle un lugar per especial, porque lle curioso como en les encuestes que muchas veces no se publicen porque digamos que non interesa, iba a decírtelo yo, non interesa, pero sí que lle curioso que neses encuestes non hai un refugo per grande hacia el asturiano, quiero decirte, porque podías decir, oye, la mayoría de la población dice, oye, esto no lo queremos, pero no, lle la torna contraria, quiero decirte, por eso digo que hay un lugar per especial, porque en otros lugares, como los nuestros vecinos los gallegos, pues, quiero decirte, el gallego tiene lo como mucho más asumido, y bueno, quiero decirte, fala en castellán, no hay esa distinción de la que tú falabas, que yo creo que es una de los puntos per importantes, ¿no? Pero sí que a ti llámate la atención esa cuestión de que tampoco hay un refugo, un rechazo de la sociedad asturiana hacia el idioma. Yo estoy seguro que la sociedad asturiana quiere que el idioma sobreviva. Lo que pasa es que ellos dieron las herramientas y no saben cómo, y no se hizo nada de los gobiernos de Asturias para que eso cambiara. Pero en el momento en el que tengan las herramientas y sepan que pues tener el asturiano en las escuelas y es lo que va a garantizar el futuro, que tener los medios de comunicación en el asturiano y es lo que va a garantizar el futuro, van a estar de acuerdo, porque mismamente las encuestas que están encargadas por el propio gobierno falan de un 60% de apoyo a la oficialidad, por ejemplo. Entonces, bueno, está claro que la gente tiene claro que hay que tomar medidas, y todas las encuestas dicen que tendría que haber más presencia en los medios, que tendría que haber más presencia en la escuela. Esto está diciéndonos que hay una demanda de que esto cambie, y el reto es conseguir que cambie antes de que el idioma acabe, pero bueno, todavía nos queden falantes para rato. Ya para ir rematando, Ignacio, y agradeciéndote fonderamente que estés con nos aquí en este primer programa, una de las cosas que sentí siempre sobre Iniciativa Polo Asturiano y que este tema de la lengua, falabes tú alentamo de esta charra que está bastante politizado. Entonces, una de las cosas que siempre esclaráis es que vosotros no tenéis esa cuestión política, sino que hay una cuestión meramente del idioma, ¿no? Porque muchas veces también siento per Asturias eso de, bueno, ya estáis pues eso, los del asturiano o los del bable, vamos, como forma de tal. ¿Tú eso cómo quieres esclarear de la asociación? Es evidente que siempre se vence ya mejor pues, al tema del asturiano, de la defensa del asturiano, con el nacionalismo político, ¿no? Y no tiene por qué, quiero decir, en otros lugares, en todos los partidos, desde el Partido Popular hasta los partidos más nacionalistas, pues apoyan el idioma, y eso ya es lo que aspiramos aquí. En la organización hay gente pues, de todos los lados, y eso ya es lo que, y vamos, las puertas están abiertas a todos los que quieran que el asturiano tenga futuro, sin más. Ese es nuestro objetivo. Son objetivos únicamente y exclusivamente lingüísticos, culturales, y vamos, creo que en nuestras bases, quien entre y vea la página web y nos verá que es lo que hay, o sea, no hay más que eso. Ignacio, además, prestábame para casi que rematar, facete una entruga, el asturiano tiene futuro. Claro que sí, claro que tiene futuro. Y porque, perdona, y un poco porque hay ese mensaje siempre negativo, de, bueno, sí, está muy guapo, pero pero tiene futuro. O sea, puede llegarse a algamar una presencia social normalizada.
Yo estoy seguro que sí, y además creo que es positivo para Asturias, que es un bien cultural, que hay un bien económico también. No esquezamos que estamos todos los años perdiendo una cantidad enorme de fondos provenientes del Estado español que no vienen porque el idioma no es oficial, que eso nos financiaría, pues la escuela estaría financiada por lo que es la enseñanza bilingüe, estaría financiada por el Estado, como están otras comunidades. Bueno, se generaría una industria, importantísima, cultural, de medios de comunicación, doblajes de películas, bueno, un montón de cosas que se están perdiendo y que, bueno, serían enriquecer Asturias para mí, y es clarísimo. Con lo cual, ya para rematar eso, hay que dar una mensaje optimista. Eso ya, damos un mensaje optimista y también de que se sumen a iniciativa yo ahora ya véndotelo porque tenemos hay que hacerlo así, Ignacio, además préstame que lo faiga. Tarifes muy baratas porque también sabemos que venimos en una etapa de terrible, muy mala, de crisis, sí. ¿No? Y en Asturias, bueno, ya viene de largo, pero también. Entonces, bueno, tenemos una tarifa para socios simpatizantes de 20 euros al año y una para socios miembros de 60 euros al año, unos 6 euros al mes, 7 euros al mes. Entonces, bueno, y es muy baratino, sí, colaboren, y es muy importante porque, bueno, las organizaciones requieren bueno, pues un mínimo de perres para poder movernos, para poder mantener las actividades y, bueno, animar a la gente a que tome la iniciativa, a que se haga socio y también a que colabore. No hay por qué hacerse socio para participar en las actividades, para venir y ayudarnos en alguna cuestión, para lo que sea. Nosotros estamos abiertos a todo el mundo. Para lo que preste, ¿no? Ya para rematar, de ellos actos bastante curiosos o mediáticos, como fue, por ejemplo, una iniciativa de Víctor Suárez sobre lo que es la página web de Alsa, ¿no? Uh-huh. de la corporación de transporte tan nomada en Asturias, donde la toponimia fue camudada, por lo menos bilingüe, ¿no? Si son sí. Gijón, Oviedo. Quiero decirte, también, por ejemplo, en estos caberos días, la presencia con un informe para la Real Academia de la Lengua Española que camudara la definición del vocablo asturiano como lingua. Todas esas cosas son digamos, muy mediáticas y muy positivas, ¿no? Que se está trabajando también. Evidentemente, como organización, aparte de dar a conocer el idioma, además, pues tenemos también nuestras campañas reivindicativas, nuestras campañas pues de acuerdo con empresas, con instituciones, y una de las primeras fue esa con Alsa, ¿no? Esa negociación con Alsa para conseguir que utilizaran la toponimia oficial, la toponimia en asturiano, una página web. Seguimos trabajando en eso para que también la página web pueda estar en asturiano, porque tenemos una página web de una empresa asturiana histórica como Alsa, que tiene la página web en catalán, en gallego, en euskera, en otros lenguas, en inglés, en francés, en un latín, en asturiano. Entonces llama la atención. Por lo menos ahora ya los billetes imprímense con la toponimia en asturiano. Bueno, van dándose pasos. Siempre queremos hacerlo de manera positiva, aparecer como una cosa, pues como lo que como algo positivo y algo que enriquece y no que viene a causar conflicto. Aparte, perdona, eso, que decís muchas de las vuestras declaraciones que la receptividad por parte de cuando vais a Alsa, cuando vais a una academia, bueno, en este caso a la RAE o cualquier sitio, no lle de refugio, lle al revés, que sí te lle bueno. La respuesta depende de cómo vayas tú. Si tú vas de mal humor, digamos, ya claro. Entonces nosotros intentamos siempre ser serios, bueno, pues ofrecer un mensaje seguir los claro, pasos seguir los pasos, y si toca reivindicar, toca, pero primero vamos a negociar, vamos a hablar, vamos a ver qué pasa, porque la verdad es llegamos con una idea preconcebida, con un prejuicio sobre que van a respondernos mal, y no y así, siempre. Dicen, bueno, sí, y aparte claro, que muchos pegáis y una recepción positiva. Claro. Nosotros ahora presentamos a la Real Academia Española un informe en el que pedimos una cosa muy sencilla, que el diccionario de la Academia del Español defina al asturiano como lo que llegue, como un idioma. Claro. Ahora defínelo como un dialecto, como una variedad de no sé qué. Y eso, bueno, pues, ¿qué hicimos? Hacemos un informe, todo lo serio posible. Ese informe bien avalado por filólogos, catedráticos de universidad, de más de 10 universidades del mundo entero, y eso llevámoslo a la Real Academia Española. Presentámoslo y decimos, oye, esto es lo que hay, esto es lo que queremos, proponemos para que cambiéis. Y así nada, no tiene sentido llegar el primer día y ponernos en la puerta de la Real Academia con espancartes, bueno, lo que se conoce a los del Vale, ¿no? Si nos toca, si llega a tocarnos eso, pues habrá que hacerlo. Pero primero vamos a intentar ir
los buenos, digamos. Sí, aparte porque eso, quiero decirte, y una de las imágenes que hay de, ya están aquí los del Bable con la pancarta. Como que estamos siempre enfocicados. Y yo entiendo, cabreados. Y es normal que a veces estemos enfocicados, y oye, son muchas cosas, muchos torres, pero tenemos que hacer esfuerzos y hacemoslo todos los días para que esto cambie, para que tengamos una imagen ante la sociedad distinta. También nos toca protestamos a lo largo de estos meses cuando hubo pues pasos atrás en el uso del asturiano en el Ayuntamiento de Uvieu, cuando hicieron los retallos que se hicieron al presupuesto a la Academia de la Lengua. Pero bueno, incluso cuando pasó esto de la academia, pues nosotros quisimos, además de protestar, hacer una propuesta, y era que el gobierno de España también financiara la academia, porque al resto de academias, catalana, vasca y gallega, también les financia cada año el gobierno de España, y a la asturiana no llega ni un duro desde España, desde Madrid. Entonces, bueno, y era también, pues oye, al mismo tiempo que protestamos, vamos a hacer una propuesta constructiva. Falamos con Split Tweet, que hay una plataforma que permite utilizar Twitter en asturiano. Bueno, no lo permitían antes, pero ahora sí, después de este convenio. Y bueno, lo que hicimos pues fue hablar con ellos, recibieronlo muy bien la idea, porque ellos ya tenían la plataforma esta en muchas lingües. Sí. Y bueno, pues hicimos esa traducción a través de pues miembros de la organización que la hicieron, y ahora pues bueno, diese un paso. Puede utilizarse el Twitter en asturiano con esa plataforma, pero seguimos trabajando para que Twitter pues incluya el asturiano entre las propias lingües de uso. Ahora tenemos ese ejemplo, ya se ve que no hay nada estrambótico, que es posible, que tiene éxito, porque tuvo mucho éxito y hay mucha gente que está usándolo. No, está per guapo, claro. Además es per sencillo, no tienes que instalar ningún programa en el tu ordenador, ni cosas de ese tipo, y Split Tweet y es per sencillo. Splittweet.com, entréis ahí, apuntáis y es facilísimo, usas igual que el Twitter. Sí. Y además puedes usar de cuentas al mismo tiempo, que es muy interesante. Si tienes la cuenta del trabajo de la empresa, personal, no tienes que andar entrando, saliendo, sino que todo puedes manejarlo desde esa plataforma, o sea que es muy fácil. Son cosas, lo que llamáis vos pasos palantre de ir normalizando el asturiano, ¿no? Claro, pequeñas campañas que parecen poca cosa, pero que van dando, porque tiene a poco pues visibilidad, pues prestigio al idioma, un poco eso. Ignacio, falamos fonderamente de lo que es la asociación, de alguna cosuca que te prestare para rematar, decir o animar a la xente, porque bueno, este nuevo proyecto, esta iniciativa pola Asturiana en Sondes va a facerse una vegada al mes, vamos a ir haciendo, como falaba yo nel entamu, diferentes entrevistas, charres, a fondar sobre este tipo, lo que comentabas, con un responsable de cada estalla. Dentro de en unos minutinos falaremos con Denis Soria de Tres Cosuques, pero prestábate a fondar, decir da qué para rematar. Sí, bueno, el mes de mayo pasado pues tuvimos una manifestación por la oficialidad y bueno, axuntámonos allí pues de decenas de miembros de la organización, y sí que me prestaba pues bueno ver que después de 6 meses de funcionamiento público de la organización estaba a ver ya pues una estructura, gente que está trabajando de manera autónoma en cosas, y bueno, pues volver a animar a la gente a que se axunte a nos, a que trabaje con nos, y que bueno, sepa que aquí tiene una plataforma para que pueda hacer cosas, que no somos esta xunta directiva actual, non somos ningún tipo de control, sino una especie de coordinadora de trabajo que damos ese sofito y esa estructura que permite llevar adelante campañas, y que estamos dispuestos a todas las ideas, a todas las posibilidades, y que se pueden hacer muchísimas cosas por el asturiano, ¿no? Muchas, y que piensen que sean quien sean, trabajen lo que trabajen, todo el mundo puede hacer cosas por el asturiano. Ignacio, quiero darte las gracias y agradecerte fonderamente que tuvieras en este primer programa, de entamu de Iniciativa por el Asturiano en Sondes, y además animate, date puso y fuerza a seguir palantre neste trabajo por la nosa lingua, y estaremos en permanente contacto para seguir mes tras mes haciendo un programa donde afondemos pues en todas estas cuestiones del asturiano de diferentes estalles, y la gente que nos vaya contando
qué cosas, ¿no? Muchísimas gracias, Samuel, y nada, desearte a ti también mucha suerte en este camino que entames, güey, y que sé que va a ser muy provechoso porque, bueno, tienes una experiencia ya larga en el campo de los medios y ya se vio en estos pocos minutos, ya se vio que tienes una capacidad impresionante. O sea que gracias, Samuel. Venga, gracias a ti, Ignacio. Ta otra. Flor d'espino nel pelo y lascia tales caberes. Padecite que aunque non te, padecite que todavía sigo cantando, padecite que el esquecer non está, si cantes el mío canto, padecite que ya es tan especial como yo, si antepones el to corazón na mano, si te prendes el besar como la mena buena, si te prendes el abrazar a los que te han solos y a los que non sepan, a que el mundo non llore tanto, a que el mundo... Como dice este canciu, este asturiano, esta lingua, nuestra lingua, ye per especial. Contábamos, alentamos lo que lle un poquillín la cadarma de este programa y entamamos. Neste primer programa facémoslo especial, como todos los sentamos dun proyecto, y neste caso entamamos falando con Ignacio Galán, presidente desta asociación Iniciativa Pol Asturiano, y dicíamos que lo que lle la cadarma deste espacio radiofónico tiene como varios pegollos. Otro de los pegollos, pero importante en este caso, lle falar todos estos meses con un encargado de una estalla. Ignacio expliconos que y eso de la estalla, y como diferentes partes dentro de la organización onde se fai un traballo concreto. Neste caso, como vos contaba, nesentamo gueita con nos Denis Soria, encargado del dominio lingüístico de la asociación. Denis, muy bones y gracias por estar aquí con nos neste primer programa. Bones, Samuel, ¿qué tal? ¿Cuál allí el Toyabor como responsable de la estalla de dominio lingüístico na asociación? Sí, efectivamente. Bueno, desde un principio, de Iniciativa Pol Asturiano, quedanos claro que el ámbito de traballo pues iba a ser Asturias, más por razones geográficas y de capital humano que otras cosas, pero al mismo tiempo vimos la necesidad de tener algún tipo de reacción nos territorios, aquellos territorios donde el asturiano o asturiano-ionés era lengua propia, y tener reacción con las organizaciones que ya estaban trabajando donde van bastantes años en esa zona. Con esas premisas eran con las que partíamos, ¿no?, donde esa vocalidad de dominio lingüístico. Una de las cosas que prestaríame que nos esclarías ye, porque, bueno, hay que tener en cuenta que cualquier persona que nos esté sintiendo no tiene por qué estar muy avezado a lo que lle conceptos técnicos de la lingua o de les lingües, ¿no? ¿Qué significa eso de dominio lingüístico? Bueno, como mucha gente conoce el asturiano, esta lengua que falamos en Asturias, no solo se fala en Asturias, sino que hay una lengua y una comunidad lingüística la que está repartida per tres territorios principales, que son Asturias, como no, parte de la provincia de León y sobre todo el extremo más occidental de la provincia de Zamora, y especialmente Miranda del Douro, que es un territorio que está sitiado en el noreste del Portugal. Dominio lingüístico y pues como llamamos a todas esas variedades de esa misma lengua que compartimos unos y otros. Y como para que la xente faigase, como falábamos antes con Ignacio, para que se faiga una idea, y como cuando se fala de catalán, balear, valenciano, que decirte, y un mesmo tuero, un mismo tronco general que tiene unas variedades como tiene el propio castellano o el propio inglés, que no es lo mismo el inglés de Gran Bretaña que el inglés de Estados Unidos o que el inglés de Australia. Una cosina así sería, ¿no? Claro, la gente puede comprobarlo con ese ejemplo que apuntes, ¿no? Con el ejemplo del castellano, no y el mismo el castellano que se fala en Sevilla o Madrid que en Buenos Aires. Las diferencias están ahí, pero quedamos claro que ya la misma lengua.
lo mismo para con el asturiano o para con el asturiano ionés, como la gente prefiere llamarlo. Que sí, el asturiano sería, en Asturias sería el que tendría más fuerza, después tendríamos en Lleón, tendríamos parte de Zamora, y después una de las cosas que creo más granibles y el tema de la zona de Portugal, donde y oficial, curiosamente. Exactamente, sí. Llamamos asturiano en el ámbito, digamos, más filológico, porque ionés, otros lotónimos, es decir, formas de llamar al idioma, sí, non son comunes nos falantes patrimoniales, por exemplo, de Zamora o de la Magaratería, sino que esos mesmos falantes empleguen máis glotónimos, es decir, nomes de la lingua máis comarcales, por eso Senabrés, Maragato, etc. Concretamente en Miranda del Douro, obviamente la realidad comarcal afitóse como mirandés, ¿no? Afitó el idioma como una variedad dentro y propia, con cierta autonomía inclusive a la hora de la conciencia idiomática. Eso, además, eso tiene unos raigaños históricos, ¿no? Que decirte que no lle, porque otra de las cosas que siempre se fala, ¿no? Invento, no. Tiene unos raigaños históricos como tienen no tres lingües conocidas, ¿no, Denis? Sí, efectivamente. Obviamente el asturiano foi siendo la lingua primero del reino de Asturias y pues con los años del reino de Lleón. Precisamente todavía se fala en esa fastera pequeñina pero importante de Portugal, porque foi parte del reino de Lleón, y hay que destacar que el primer rey de Portugal fue en su primero, sí, y era falante de portugués, pero también de ionés o asturiano-ionés, es decir, de mirandés, de esa lengua que compartimos asturianos y mirandeses y ioneses. É importante rescamplarlo. Bueno, entrando ya no que foi el propio aconsellamiento, podes facenos una esvilla del aconsellamiento que se tuvo, ese primer contacto que se tuvo con las organizaciones que integren ese movimiento de vindicación lingüística lleonesa, podemos llamarlo, el pasado 31 de marzo na sede de la Calella en Estorga? Sí, exactamente, el 31 de marzo foi cuando aconsellemos con las organizaciones que tienen ya una presencia en esos territorios y que vienen trabajando de bastantes años, como son la Calella, concretamente en la ciudad de Estorga, Furmiento, que trabaja en el ámbito de Zamora, sobre todo en la zona de Sanabria, Carballera, y Faceira, ¿no? Que está más igual asentada o en la provincia de Lleón. Con esas tres organizaciones fueron con las que aconsellemos y con las que, tuvimos un primer contacto. Lo que primero que hicimos fue más que nada conocernos, el labor y qué éramos, las organizaciones que buscábamos en favor del idioma, y intentar acordar, coordinar algún tipo de acciones que desde un principio quedónos claro que tenían que estar un poco en consonancia con la sociedad, no acciones o no actividades que tuvieran un poco a espaldas, ¿no? Que conectaran precisamente con los que queremos llegar, que son los falantes de asturiano, de ionés. Un poco como el envís de Iniciativa por Asturiano, lo que falábamos en antes con Ignacio, ¿no? Sí, efectivamente. Y la verdad que sorprendímonos para bien, ¿no? La buena recepción que tuvimos allí. Y saquemos bastantes cosas en común. Yo creo que de aquí a unos meses vamos a hacer un trabajo bastante granible, eso espero, y de aquí a unos meses, como te digo, pues espero que esto vaya para adelante y lleguemos a hacer cosas interesantes. Porque va a igualse da que herramienta para trabajar a comuña pel espardimiento del idioma, ¿no? La primera herramienta fundamental es la comunicación, cosa que igual no teníamos tan claro. Somos Asturias, ¿no? Una comunidad que está como separada del resto del mundo con esa cordillera cantábrica, sí, y no somos conscientes muchas veces de que al otro lado también hay algo con lo que contar, y obviamente esas organizaciones tenemos que tener una comunicación de continuo y coordinarnos con todas aquellas campañas, dar cobertura, pero sobre todo no tomar la iniciativa, no, sino que a partir de esa tutorización de esas organizaciones que viven trabajando allí, proponer cosas y sacar cosas en común, no imponer o no venir como que ellos no lleven haciendo nada, cuando al revés, hay que reconocerles el trabajo que es muy meritorio en esas circunstancias, ¿no? Como Lleón o Zamora. Además porque tengo sentido yo que falábase, como hay cierta zona de que si los de Asturias van veninos a darnos nuestras reglas, sí,
no meternos ya en el ámbito filolóxico, ellos tienen muy claro que acepten perfectamente la Academia de la Lengua como la institución cimera en la regulación del idioma, cosa que no te reñía ni con el estándar, ni te reñido con las variedades normativas que tiene la Academia, sino que al revés, acéptenlo perfectamente, y ese era precisamente uno de los puntos que tratemos en ese concello, que igual sí que la Academia tiene cierto miedo a parecer que está haciendo una política de inserimiento cuando quiere ayudar o quiere hacer algo al sur del Cordal, y no siempre es así, sino que ellos ven esa necesidad. O sea que hay buena consonancia, y esos miedos que teníamos al principio infundados vimos que ya pues los quitemos, ¿no? O sea que ya era algo bastante interesante lo que fue hiperpositivo por lo que veo. Y si la situación de la lengua asturiana en Asturias, o de la lengua en Asturias, ye percomplicada, ¿cómo ye la situación en esos fasteres? Bueno, muy mala. Claro. Mala porque primero por un tema de la calidad del idioma, como quieras llamarlo, segundo por una conciencia social, y después el tema xurídico, ¿no? Entamando por ahí, la gente igual, o la gente que está un poco más avanzado al tema, tiene en mente ese mapa que expulsó Menéndez Pidal a principios del siglo XX, ¿no? Sí. Pues la situación después de 100 años cambió bastante pa peor. Encontramos zonas como Somoza, Margatería, Umaña, o zonas como Alistes, Sayago, donde la lengua ya prácticamente perdióse porque encontramos no falantes activos, sino falantes, podríamos llamarlo yatentes, que sí que igual deprendieron o falaron la lengua en su infancia, o que por lo menos tuvieron un contacto con ella, pero ya prácticamente va quedando poco, gente de 60, 70 años. Ya en esas zonas donde sí se encontramos falantes activos, como puede ser la zona de Bavia, Chaciana, algunas zonas del Bierzo y Senabria, y sobre todo la parte más occidental de Cabreira, encontramos falantes activos, pero muchos de ellos obviamente tienen una edad muy avanzada, tienen, ya metiéndonos al tema de la situación social, de la conciencia social, una autoestima idiomática muy mala. Piensen que lo de ellos no vale para nada, que ya lo peor. Muchas veces deprendes el idioma al mismo tiempo que se dependen esos prejuicios. Y ya si nos paramos a pensar en la situación jurídica, y es muchísimo más complicada. Si bien en Asturias tenemos, inclusive ya dando el idioma como tal, cierta política lingüística, allá no tienen, digamos, un respaldo legal. No se puede hacer una política lingüística ninguna. Primero porque igual la autonomía que perdieron en los años 80 implicó que los centros de poder se desplazaran más a Valladolid, por ejemplo. Y bueno, ya metiéndonos a Miranda al Louro, esos territorios, sí bien es verdad que la situación cambió un poco. En Miranda al Louro, esa fastera del norte de Portugal, encontramos falantes prácticamente de todas las edades, si bien es verdad que vemos que en ciertos años se ve un punto crítico, pero gracias a un recobramiento de esa autoestima lingüística, vemos que hay un recobramiento de esa lealtad lingüística. La gente tiene orgullo de la su lengua y siente la responsabilidad de transmitirla a las nuevas generaciones, y no hay, digamos, esa beligerancia por parte de las instituciones, sino que hay una lengua que tiene en Portugal reconocimiento oficial, y que las propias instituciones de la República Portuguesa ofrecen a los falantes de mirandés todas las herramientas posibles para el mantenimiento de su idioma. ¿Y ves un futuro granible de la nuestra lengua, no solo en ese caso en Asturias, sino en todo lo que es el dominio lingüístico? Bueno, parándonos un poco a pensar, futuro, cuando no hay un relevo generacional del idioma, cuando la gente mozo no conoce directamente, no tiene contacto con eso, cuando simplemente se dan en situaciones anecdóticas, el futuro y es malo. Pero sí que yo veo interesante animar a la gente que se implique, porque si implicamos, si hacemos cosas agores, el futuro va a ser el resultado de lo que hagamos este momento. Por eso animo a la gente a que se implique, que tome la iniciativa por el asturiano, sea en Asturias, sea en Lleón, en Zamora o Miranda al Douro. Porque si en vez de puxear 10 pusen un 100 de ellos, pusen más fuerte y pueden mover una piedra que a lo mejor parece o se me llama imposible. Y bueno, hay que aprovechar esa potencialidad que tenemos, que hay una lengua que se fala de ellos territorios con sociedades distintas, pero que somos una misma comunidad lingüística, y acitar eso, que la gente de Zamora o que la gente de otras partes que fala el idioma no sienta que es la sofala y una pingratada graciosa comarcal, sino que forma parte de un mismo conjunto. Aprovechar esa potencialidad, sentirnos una comunidad lingüística única. Y Denis, ya para ir rematando, ¿qué acciones se pueden igualar para mejorar la situación de anguaño
del dominio lingüístico, porque como ya explicamos lo que é eso de dominio lingüístico, mucha xente diz que é do que estáis falando, pero de ese dominio lingüístico, que acciones se pueden igual? Bueno, primero igual voy a contextualizarte una cosa, ¿no? Sí. Cuando la lengua materna piérdese por influencia o por presión externa, ¿no? Si bien la lengua materna que atiendes en el ámbito personal, familiar, después el siguiente sería el laboral, el escolar, económico, académico que diga, después el ámbito local, nacional, ¿no? El tema es que hay que trabajar en todos esos ámbitos, y el tema es que cuando el castellano, por ejemplo, agarra un estatus y va desplazando el idioma hacia el ámbito personal, arramplando con todos esos ámbitos, el tema es recuperar el prestigio, y es decir, hablar con el ámbito empresarial o el ámbito donde está, digamos, muy ninguneado el idioma, pero que hay que dar una presencia, porque hay que dar una presencia que dé prestigio, y sobre todo hacer esas cosas que conecten con la sociedad, que hacer ver que es interesante y que puede dar dinero, de la misma manera que se financia el románico o se financian otras cosas del patrimonio inmaterial. El patrimonio inmaterial tiene futuro porque da dinero, porque hay un recurso más a tener en cuenta, un recurso que pueda dar a un recurso económico. Sí, además porque siempre se fala de eso del prestigio. Yo creo que esa es una palabra clave, prestigio. Claro, yo acuérdome la mi abuela o xente que dice, bueno, ye que yo falo asina, pero bueno, eso ye falar mal. Lo del falar mal, eso tengo lo sentido y siento languaño milenta vegaes. Falar mal, falar aldeano, falar efectivamente, ahí quería yo exactamente, llegar. Ver que la lengua no solo sirve para falar de vaques, sino que exactamente. Puede emplearse en todos los ámbitos, y en ámbitos igual que nos pensamos un poco por dinámica social, por lo que sea de clases sociales, ¿no? De ver que el asturiano puede tener presencia en todos los ámbitos, en el laboral, el profesional, el empresarial, el académico. Por eso es interesante presentar tesis en asturiano o tener negocios donde se recuella el idioma propio, y hay que trabajar allí. Sí que dentro de ese concello que tuvimos con las asociaciones del movimiento de reivindicación lingüística en Lleón, falarse muchas cosas, muchas secciones, pero bueno, hasta no concretar nada, sí que no te podría adelantar, no por defraudar expectativas, sino porque hay que concretar muchas cosas, pero yo creo que de aquí a unos meses vamos a ver cosas muy interesantes que igual nos sorprenden para bien. A traballar, vamos, lo que decíamos en antes, a traballar a comuña, que hielo traballar, vamos, que hielo más importante. Exactamente, y pedillos consello y exactamente, y por aprovechar esa potencialidad que te decía va un rato, ¿no? Y aparte que se sientan un poquitín, que sintámonos todos parte de todos, ¿no? Sí, arroparnos los unos a los otros, darnos ánimos de una parte y otra, porque muchas veces ellos siéntense como solos, desamparados, ¿no? De ahí la necesidad igual de que de ámbitos igual como institucionales, académicos, como la academia, también tenga presencia ya, que nosotros también tenemos los en estima, y obviamente porque preocupanos la situación de la lengua que ya nuestra, sea acá, sea en Miranda del Douro, sea en Senabria o sea en otra parte, ¿no? Pues Denis, como dicen antes a Ignacio, muchas gracias muchas gracias a ti per estar aquí por estos reempuestes, y mucho puso y fuerza en el to labor, porque también pienso que lle otra de les milenta cosas que falaremos nestos vinientes programas, muchas de las cosas que tiene este guapo asturiano, que tiene, digo, lengua asturiana, este guapo asturiano que siempre tiene como de ellos puntos que faen que no es posible, ¿no? Y eso parece que lo del dominio lingüístico, las relaciones con otros territorios que falen asturionés, asturiano, lo que mirandés, que lle la misma lengua, porque lle algo histórico que se puede consultar en los libros, pues eso parece interesante, por eso un biote se puso esa fuerza para seguir para adelante. Muchas gracias y encantado de estar aquí. Venga, gracias a ti, y seguimos en un momentín con más cosuques en asturiano.
Seguimos en este caso con otro pegollo de este programa, de esta nueva experiencia que lle la Iniciativa Polo Asturiano nes Ondes. En este caso vamos a aprender agora cada día un poquillín de asturiano, porque lle outro, insistimos na cuestión, ¿no? Lle outra de las cosas que siempre se fala, el asturiano, pues que non se deprende en esas escuelas, afalladizamente y demás. Vamos a entamar neste caso esta sección con el alfabeto en asturiano. El asturiano fai uso del siguiente alfabeto, voy a daros la letra y el nombre que tiene esa letra. Lle la letra A, la letra B, la letra C, la letra Ch, la letra D, la letra E, la letra F, la letra G, la letra H, la letra I, L, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, O, Y, Z, O, Z. Entonces eso para que vayáis tomándoles vuestras notas. Y tenéis, voy a insistir en dos letras perconocidas que ye, acordáis, vos dice Che y G, ¿de acuerdo? Entonces eso ye un poquillín lo que ye el alfabeto en asturiano. Bueno, y también Che, Y, Z, Z, son les más destacables, les otras son las semillas al castellán, con lo cual pienso que no será de aquel dificultoso. Falamos agora concretamente dunha letra o fonema concreto, neste caso lle fonema I llatina. El fonema I llatina representase polo general con la letra I llatina. Esta norma aplícase también en el caso de los diptongos y triptongos finales de palabra. Ejemplos, voy a poneros ejemplos siempre para que sea más afalladizo. Neste caso, la yei. La yei, insisto, remata esa palabra en I llatina, no en Y. El rey, yo soy, yo toy, el fai, güey, yo doy, basai toes, hay mucha collecha, hay, del verbo haber. Pero lo contrario, el fonema I es representado también con Y o Y, también puede decirse, en estos dos casos, para escribir el pronombre átono Y o Y, de tercer persona del singular en función del complemento indirecto. Voy a daros ejemplos. Dioi pan, nun y presta. ¿De acuerdo? Y para escribir la conjunción copulativa ahí, el neño y la mujer, Xuan y María. Para rematar esta sección, todos los programas aportaremos una palabra en asturiano. Y voy a daros el significado. Esta y, güey, en el día presente, en el día que se vive, en el periodo de tiempo presente. De seguido vamos con el grupo de música en asturiano. Estamos ya rematando. De arreo vamos a sentir el grupo, como sabéis, uno de los caberos pegollos de este programa y sentir música en asturiano. Falábemos con Ignacio, falábemos con Denis, lo que ye
la transversalidad de la lingua, que la lingua puede usarse para muchas cosas, ¿no? Entonces, en este caso, siempre vamos ponemos un grupo en asturiano, para que sintáis un grupo asturiano, y de arriba vais a sentir el grupo formado por el pianista de jazz asturiano Jacobo de Miguel, con la cantante Mapi Quintana, y el productor guitarrista estadounidense Michael Lee Wolf. Con su cantar Perdí la mio casa del so caberu traballo sota pa tres. Xuntanos estos tres músicos neste disco amestando folk, jazz y lingua asturiana, con un resultado perguapo. Tien dado de ellos conciertos por la geografía del país con un directo brengoso y con gran calidad sonora. Aquí vos deixo con este Perdí la mio casa, reitero, de Miguel Wolf y Quintana del so caberu traballo xota pa tres. Perdí la mio casa y sigo dando vueltas. No te dan trabajo cuando nada tienes. Ponte lo difícil, la poli si te mueves. Perdí la mio casa, creo que para siempre. Un trabajo esclavo y poco inteligente. Mis deudas fueron tantas que no pude con ellas. Si no tienes nada, el banco no da perres. Perdí la mio casa, creo que para siempre. Para siempre. 6 fíos que tuve viven otras tierras. Al padre de todos ellos llevómelo la muerte. Na nuestra propia casa muriera de unas fiebres. Perdí la mio casa, creo que para siempre. Trabajando en estos mines, segando estos tierras, en vez de sangre corre sudor por las mis venas. Preocúpenme los días, agóbienme las noches. Perdí la mio casa, creo que para siempre. Para siempre. Doy a lo que salga, no paro de dar vueltas. Tienen cierta gracia las cosas que nos cuenten. Los ricos son más ricos, los probes siempre pierden. Perdí la mio casa, creo que para siempre. Cifras de parados de día en día aumenten. 100.000 más estillunes, 100.000 más estichueves, 100.000 cada mañana de la que te despiertes. Perdí la mio casa, creo que para siempre. Para siempre. Vaya guapo, este cantar Perdí la mio casa de Miguel Wolf y Quintana, que sírvenos para rematar este primer programa de Iniciativa Polo Asturiano nes Ondes. Esta Iniciativa Polo Asturiano, como sabéis, es un programa que faremos mes a mes y en el que diréis sintiendo d'elles cosuques asturiano, de la lingua asturiana, entreviste, charres pa fondar na conocencia de la nuestra lingua. Fallaríamos o afallainos o que vos prestase abondo
este primer programa y nun mes estamos aquí outra vegada para traervos máis cosuques en asturiano. Un saludín afalladizo a todos e a toes. Tallueu!